Bien, bienvenida Mariela Carpacho. Primero vamos a comenzar dando un feliz Día de las Matemáticas en Chile. Cada 9 de junio, la comunidad matemática chilena celebra el Día de la Matemática en Chile, en honor al natalicio de don Ramón Picarte Mujica, considerado el primer matemático chileno. El Departamento de Matemática de la UTEP saluda a todos quienes participan del quehacer matemático en la universidad, su personal académico, administrativo y muy especialmente a las y los estudiantes de pre y postgrado. Esto se envió a todo eh, la universidad. Bien, voy en resumen. En esta charla, Mariela mostrará cómo la divulgación y la docencia tienen aspectos en común, generando un diálogo el cual no solo beneficia a la práctica docente, sino también en la imagen que se tiene sobre la matemática. Mariela Carpacho es licenciada en Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Matemática de la Universidad de Chile, trabajó en la Universidad Federico Santa María, donde también realizó su postdoctorado con don Rubén Hidalgo. Fue parte del directorio SOMACHI los años 2017, 18 y 2020, no sé si el 2019, porque no salía. Ah, no, lo que pasa es que hay solamente un año en el segundo periodo. Ya. Actualmente es académica de la Universidad Metropolitana en Ciencias de la Educación y junto a Leslie Jiménez son las representantes chilenas en ICSMI, ¿cierto? Sí. A contar de este año, y desde el año 2024 representa a la SOMACHI y la Comisión de Divulgación y Popularización de la Matemática en Humalca. Junto a Daniel Bravo, el año 2021 inició la red de divulgación matemática de Chile, que agrupa a las personas que trabajan en iniciativas de divulgación en Chile, DIMAT Chile. Y bueno, ahora les presento entonces a Mariela Carpacho con su ponencia de la importancia de la divulgación matemática en el ejercicio 2. Adelante. Muchas gracias, Sonia, por la presentación y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A todo el equipo de EduMat, UTEM, que ya es un seminario bien consagrado hace mucho tiempo, también bien presente en las redes sociales, así que para mí es un gusto estar aquí el día de hoy y ver caras conocidas también y caras nuevas también, por supuesto. Entonces lo voy a tratar de convencer. Bueno, no. Antes ya dijo Sonia, habló sobre este día importante, entonces ya no me había percatado, después menos mal que coincidió pues el día de hoy poder hablar de esto. Y para nosotros como red de divulgación, que fuimos quienes propusimos este día, Ramón Picarte, ¿sí? Ya. Bueno, Ramón Picarte, como dijo Sonia, es la primera persona que se formó acá en Chile. Y él tenía una gran importancia dentro de sus trabajos en esta contribución social de la matemática, ¿sí? Entonces trató de formar algunas cooperativas, se puede volver a revisar la historia de él y de su trabajo. Entonces, por eso para nosotros, no solamente que él haya sido la primera persona que se formó acá en Chile es importante, sino que es la visión que él tenía de la matemática y la visión que él trató de proponer de la matemática en nuestra sociedad, ¿sí? Sobre todo en nuestra sociedad chilena. Y por eso de ahí viene el título de mi presentación, que tiene que ver con esta importancia de la divulgación, porque en general para nosotros la divulgación es siempre como una actividad anexa, es como la actividad que alcanzamos a hacer, que no tenemos mucho tiempo de hacerla y que no se ha colocado ni se le ha puesto tanta relevancia, a pesar de que ahora la universidad tiene una política clara de vinculación con el medio, tiene la necesidad de tener que acreditarse en esta parte, pero aún así seguimos estando al debe con esa posibilidad de poder ejercer y de poder darle la misma importancia que tiene con la docencia y con la investigación, ¿sí? Entonces, si bien la universidad lo tiene considerado, aún nosotros vemos que hace parte de esta necesidad. Y también por eso desde la red tratamos de plantear esta importancia y relevar esta labor.
¿Ya? En general, se considera que enseñar matemáticas es algo básico. De hecho, se le da mucha importancia a la matemática desde los comienzos del estudio. Cuando uno inicia en el colegio, son 12 años los que está estudiando matemáticas, en donde hay muchos posicionamientos de por qué uno quiere desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que uno puede prepararse para la vida porque voy a tener ciertas herramientas que me permiten desenvolverme, como este pensamiento lógico, el poder resolver problemas, que no tiene que ver con resolver problemas de la matemática, sino que un poco más va en la estructura que uno le da a su cabeza, ¿sí? Esta formación cultural y política de cómo la matemática va contribuyendo no solamente en el propio hecho de trabajo científico, sino que en este pensamiento lógico que la ciudadanía necesita y el desarrollo socioeconómico y tecnológico, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en la OCDE se plantea esta necesidad de poder alfabetizar matemáticamente a la ciudadanía, ¿sí? Entre este concepto de la alfabetización, que al final tiene que ver un poco con esta visión que uno espera de las personas, de cuando uno forma a las personas y cuando se les entrega esta formación como matemático, como matemática, en donde estamos tratando de buscar a un ciudadano constructivo, preocupado, reflexivo, pero a la misma literatura reporta que en el fondo, al final de estos 12 años de escolaridad, seguimos teniendo personas que no les gustan las matemáticas y que además les provoca un desagrado. Y aparte de eso, tenemos la otra inconveniente, que hay un miedo en donde hay muchas personas que sienten miedo de tener que enfrentarse a un cálculo. Y muchas veces en las clases se queda uno resolviendo solamente este tipo de matemáticas, no conoce otras cosas más. Entonces, claro, después uno va y pone las evaluaciones, por ejemplo, la prueba PISA, nos va mal. Y a toda la mayoría en general les va mal. Otras cosas que pasan son que uno va y se enfrenta a otras personas y les dice, ah, ¿tú trabajas en matemática? Uy, a mí siempre me fue. Y hay una preconcepción de esa idea que en realidad el inconveniente que yo veo, que muchas veces es muy difícil poder traspasar en una sala de clases otras ideas que hay de la matemática. Aparte de sacar cálculos, resolver algunos ejercicios, tener esta posibilidad de tratar de divertirse y de resolver ciertos desafíos, porque tenemos un currículum que es muy estructurado, ¿sí? Y entonces ahí se van perdiendo estas ideas que uno quiere de la persona, ¿sí? De hecho, hay un texto que está bien documentado que dice, ¿por qué al final Tom no sabe sumar? Es un artículo en inglés que habla de eso al respecto, ¿ya? Y otro de los inconvenientes que tenemos, y aún más, y bueno, de hecho que hay estudiantes aquí presentes, no todos aprendemos de la misma forma, pero todos nos evalúan de la misma forma, ¿sí? Hay un gran inconveniente allí en que todos tenemos distintas capacidades, distintas formas de ver las cosas. Ahora tenemos la tecnología mucho más presente y a pesar de eso seguimos teniendo el mismo tipo de pruebas, seguimos teniendo los tipos Simpson que nos miden y que nos evalúan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir cambiando esas nociones que tenemos? Porque de cierta medida, y eso está documentado ahí en un artículo el año 2020, de que en el fondo estos procesos educativos van siendo modelados por estas pruebas estandarizadas. Y eso nos produce un gran problema, no solamente a la disciplina matemática, sino que en general a todas las disciplinas, porque te comienzan a formar o tu sala de clases se transforma en un lugar en donde se está desarrollando solamente o se busca la respuesta a un resultado, a obtener un buen resultado. Inclusive para la prueba de acceso a la universidad, se mide el colegio o los liceos de acuerdo a los resultados de los estudiantes, de cómo les va, a pesar de que esas pruebas no fueron diseñadas para eso, ¿sí? Entonces, ahí hay inconvenientes y eso
vas modelando. Entonces, al final, después, como te va bien en matemáticas, hiciste muchas de estas soluciones de los facsímiles o muchas pruebas estandarizadas y se pierden otras nociones de las matemáticas que uno. Aquí quise colocar, de cierto modo, estos tres circulitos, que en realidad lo que nos están mostrando es que en el año 1908 se forma esta Comisión Internacional de Instrucción de la Matemática, de la cual dijo Sonia ahora, este año junto con Leslie somos las representantes de Chile. ¿Ya? Entonces, desde ese año se empieza a conversar de manera más estructurada, porque el problema de cómo enseñamos, qué enseñamos, es un problema muy antiguo, que convocó a muchas personas, por cierto, pero desde allí ya se empieza a reunir la gente, ¿sí? En este congreso internacional, en donde se entregan medallas Fields cada 4 años. Entonces, alberga este congreso que también trata de conversar sobre estos problemas de la educación matemática. Y se desarrollan estas dos ramas que tienen que ver con la matemática educativa y la didáctica de las matemáticas, ¿ya? Lo coloco acá y a continuación de esto van a ver hartas láminas que tienen hartas cosas que las voy a pasar rápido, pero que tienen que ver un poco con qué cosas se trabajan en estas áreas, ¿ya? Yo el año 2020 empecé a trabajar en la UNCE, antes trabajé en la formación de personas en ingeniería, entonces ahí yo empecé a conocer y a instruirme un poco mucho más en estas ramas que son diferentes. Sigo aprendiendo más cosas y por eso ahora he ido trabajando un poco más en la formación de profesores, porque es donde estoy ahora desarrollando. Y nosotros como matemáticos, y como matemática, yo soy doctorada en matemática, como muchos de ustedes presentes, y uno trabaja de una forma muy diferente, ¿ya? Uno se concentra en un problema, está tratando de desarrollar ciertas ideas para poder resolver algo. En cambio, en la matemática educativa y en la didáctica de la matemática, uno se focaliza en los procesos de enseñanza, ¿sí? Y esos procesos de enseñanza van buscando un objetivo, incluyen a las personas en sus estudios. Y eso es súper difícil poder observar de una manera no subjetiva qué es lo que va a avanzar. Y por eso aquí hay muchos marcos teóricos que te van a involucrar y hay resultados en los cuales, por ejemplo, puede ser que una persona observó algo y otra persona observó otra cosa porque cambió su marco teórico y tiene conclusiones diferentes, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno va entrando a este mundo y leyendo los artículos y tratando de no confundirse en el proceso y en el camino, ¿sí? Entonces, en la matemática educativa, ahí estaba el artículo que les mencioné, que tiene que ver por qué Johnny no aprendió a sumar, ¿sí? Entonces, es una crítica a que esta matemática que se está desarrollando en esta forma de hacer en Estados Unidos, en el año 1974, al final la persona salía del colegio y no sabía sumar. Entonces, ¿qué había pasado si tuvimos 12 años de escolaridad? En donde, ¿qué cosas se enseñaron? ¿Qué cosas se enseñaron que finalmente no hubo un aprendizaje? Y en la parte de la didáctica de la matemática, se desarrolla principalmente en Francia y se trabaja mucho más en el tema de ciertos contenidos en concreto y tratar de ver si las personas van adquiriendo o no van adquiriendo esos contenidos, ¿ya? Entonces la matemática educativa, perdón, primero la didáctica de las matemáticas, entonces tiene que ver con esto de los saberes matemáticos y con el tema del aprendizaje de los estudiantes. Aquí hay principales personas que han trabajado en esto, que fueron Rousseau, que trabaja en la teoría de las situaciones didácticas, que tiene que ver con unas fases que uno puede diseñar sus situaciones en concreto y poder desarrollar una cierta actividad con objetivos propuestos en cada uno de los momentos de aprendizaje, ¿sí? Y aparece esta revista especializada que tiene que ver con la didáctica de las matemáticas. Y aquí hay algunos que no me voy a detener tanto, pero que tienen que ver con marcos teóricos de cómo yo podría estudiar en didáctica de las matemáticas y trabajar en investigación en este campo, ¿ya? Voy a
situarme aquí, porque cuando se habla de la transposición didáctica, que tiene que ver con Chevallat, que fue propuesto por Chevallat, aquí se habla de esta adaptación del conocimiento matemático académico al nivel de los estudiantes para poder cambiar esta brecha que es como que se tiene del conocimiento, que es un conocimiento muy elevado, a un conocimiento que es el que las personas uno quiere que aprendan, ¿sí? O que uno quiere llegar, ¿ya? Esta parte lo voy a mencionar igual al final de la charla, pero es la que está relacionada con lo que yo les quiero hablar de. Cuando uno habla de la divulgación de las matemáticas, uno quiere llevar una idea, que puede ser una idea muy abstracta, a algo muy concreto para poder transmitirlo y que la persona tenga una sensación agradable de cómo manejar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno trata de desarrollar una actividad en algún colegio o con algún estudiante, uno se preocupa de qué nivel va a ir y entonces empiezo yo a pensar qué cosas, ideas les podrían llegar a los estudiantes que fueran para ellos agradables y que aprendan algo. Entonces ahí uno está haciendo justamente esta adaptación del conocimiento, ¿sí? Entonces eso es lo que yo propongo, que tiene que ver con la parte de la divulgación y cómo uno puede usarlo también eso. O sea, perdón, aquí es el aporte desde la didáctica a la divulgación, ¿sí? Y aquí hay otros aportes teóricos que tienen que ver con las teorías de las representaciones semióticas de Duval, que lo que habla principalmente es que estos conceptos matemáticos no solamente uno los puede ver o trabajar de manera escrita, sino que tengo distintas representaciones. Entonces, así como uno resuelve un sistema de ecuaciones 2 por 2, lo que yo también podría estar resolviendo es ver la intersección de dos rectas en el plano, y así yo podría ir moviéndome en distintos registros, ¿sí? Y esos distintos registros me permitirían identificar o tratar de entender la materia de mejor forma, ¿sí? Entonces ahí va a depender también de los estudiantes. El enfoque a POE, la teoría de los campos conceptuales, y bueno, yo después les puedo compartir estas láminas y ahí ustedes pueden hacerse otra idea más de cuál es el aporte teórico hay desde la didáctica, ¿ya? La parte de la educación matemática, también más o menos en los años similares, en México se trabajó Carlos Imaz y Eugenio Figueroa, trataron de desarrollar esta forma de cómo enseñar matemáticas, les preocupó ese problema, y entonces ellos desarrollaron unos textos que se distribuyeron de forma gratuita en todo el país, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, de este trabajo se hace o se crea este centro que es el Simvestab, que es uno de los primeros centros en donde se hace, donde se desarrolla un doctorado en matemática educativa, que es distinto al doctorado en didáctica de la matemática, pero que son personas que trabajan en estos problemas del aprendizaje y de la educación. Y aquí tiene que ver más en qué es lo que nosotros vamos a entender por matemáticas y qué es lo que vamos a querer estudiar de la matemática, ¿ya? Aquí hay uno de los artículos que se desarrolló en el año 93 que dice todas las cosas que están influyendo en el tema de la educación matemática. Entonces hay una parte histórica que sería muy importante que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando queremos enseñar. Esta parte antropológica que tiene que ver con la racionalidad, la sensibilidad, la estética, la ética. Una parte psicológica, una parte que tiene que ver con la neurología y biología, porque estoy trabajando con personas. La lingüística, la informática, la lógica y la filosofía, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que se trabaja en educación matemática. Y algunos de los aportes teóricos, entonces, tienen que ver con, por ejemplo, el enfoque de la resolución de problemas, que está impulsado por Poela, y al final lo que está buscando es que nuestros estudiantes trabajen en el tema de la resolución de problemas y que no sea simplemente una aplicación de ciertos métodos y se convierta en una matemática que sea solamente repetir procesos, ¿ya?
La matemática realística, aquí en Hans Frundenthal, en los Países Bajos, fue quien lo propuso, y tratan de colocar y relevar la matemática como una actividad humana significativa y darle enfoques o contextos realistas a las situaciones que uno va a establecer, ¿ya? La etnomatemática propone cómo los procesos o cómo la cultura también desarrolla sus propios conocimientos matemáticos, que no son los conocimientos matemáticos que uno considera usualmente, ¿sí? Por ejemplo, cómo se cuenta, o qué cosas vamos a contar, o cuál es el calendario que nosotros vamos a utilizar, o cómo, por ejemplo, algo que estuvimos trabajando con Andrés Navas, cuando veíamos los diseños de las vasijas viejitas, ¿por qué aparecían ciertas simetrías? ¿Qué se consideraba? ¿Se tenían en mente los grupos cristalográficos cuando se estaban diseñando esas vasijas viejitas? Entonces, lo mismo con el arte islámico, ¿sí? ¿Cuáles eran los propios conceptos culturales que hacían que se produjeran este tipo de observaciones, ¿sí? Lo mismo que los mapuches. Entonces, en el fondo, el por qué enseñar matemáticas y qué valor le damos a nuestra propia cultura, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, en Chile, Daniela Soto ha trabajado en algunas cosas al respecto de eso, tiene un libro de gráficas en los mapuches que se puede revisar, y ella trabaja en socioepistemología matemática. La educación matemática crítica, aquí tiene que ver en la misma idea de cómo, de qué significa la matemática para nosotros en el día a día, en el cotidiano, cómo se empodera a los ciudadanos a partir del saber matemática y de poder tomar estas decisiones informadas. Estas teorías socioculturales y socioepistemológicas que están introducidas y desarrolladas ahí principalmente en el CIMBESTAB, que en el fondo tienen que ver con estos contextos sociales específicos y cómo se desarrolla la matemática a partir de eso. Este enfoque ontosemiótico que tiene que ver con cómo la antropología cognitiva se van desarrollando ciertos signos y ciertos significados matemáticos. Y así hay varios otros enfoques teóricos en los cuales uno se puede situar y puede ir haciendo esta investigación en educación matemática. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a poner así. Para nosotros en matemáticas, nuestra hipótesis es como nuestra base, en la que nosotros consideramos como lo verdadero. Yo también les enseño en mi curso de geometría cuál es su hipótesis, cuál es tu tesis, le digo a los estudiantes. Pero acá, cuando uno trabaja en estos contextos que son más sociales, tu hipótesis de investigación es lo que tú crees que es verdad, ¿sí? Y entonces yo estoy desarrollando un proyecto en el cual yo estoy asumiendo esta condición. Yo supongo que las experiencias de divulgación contribuyen de forma positiva en el ejercicio docente, ¿ya? Y ahora voy a explicar por qué creo esto y voy a dar alguna idea de cómo vamos a relacionar esto de la divulgación. ¿Qué es lo que nos está entregando la divulgación a quienes desarrollamos esta beta en el ámbito académico? Lo que yo digo y lo que yo propongo es que nos entrega esta forma de poder comunicar. ¿Y qué vamos a entender por comunicar? Vamos a entender por comunicar a ser una persona partícipe de lo que tiene, a descubrir, manifestar o saber a alguien algo, dar a conocer o hacer saber algo a alguien a través de actos, gestos o palabras. Entonces, en el fondo, que no hay una única forma de poder desarrollar la comunicación, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la forma en cómo las personas aprenden, ¿no? Que no hay una única manera de aprender. Y en el fondo esto de compartir información con otros, hablando, escribiendo, promoviendo el cuerpo, usando otras señales, ¿sí? Y esto tiene que ver harto con las personas a las cuales yo me voy a querer comunicar, ¿sí? En el 2004, en Dinamarca, quien trabajó en la reforma educacional fue Nils, y ahí se propone un modelo en base a competencias. Y lo que se entiende como competencia sistemática va a ser
esta capacidad de entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos y situaciones intra y extra matemáticas, en las cuales la matemática desempeña o podría desempeñar un papel. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos lo que ocurre en la escolaridad y también lo que ocurre muchas veces en la educación superior, empezamos a mirar y tratamos de ponernos en lugar de este desarrollo en base a competencias. Y uno dice, ¿será que mis estudiantes entonces van a ser capaces de ver esto o de adquirir esta competencia con las cosas que uno les está enseñando? Y ese es el problema, ¿ya? O esa es la discusión, o eso es lo que uno nos gustaría analizar. Porque en el fondo, sí, y también tiene mucho que ver con la discusión de qué cosas nosotros vamos a enseñar a los futuros docentes, profesores y profesoras de matemática para que ellos después puedan ejercer sus clases en el colegio. Si vamos a querer solamente procedimientos, aplicar fórmulas, no necesitamos que entonces vean cálculos medio variables. ¿O sí? o no sé, o para qué les vamos a enseñar geometría euclidiana, si tampoco nunca lo van a tener que enseñar. ¿Sí? Entonces, ese inconveniente es el que uno va teniendo cuando se queda solamente, y es la gran discusión de qué cosa queremos enseñar, qué es lo que estamos entendiendo entonces por matemáticas. ¿Puedo hacer ¿Sí? algunas preguntas? Dos preguntas que me vienen a la mente con esta una con lo que estás hablando, porque por una parte está, ¿no es cierto? Entiendo que todavía deben existir los estándares de formación de profesores, que de alguna manera es como la respuesta social a esa pregunta de qué es lo que queremos que nuestros profesores sean. Y por otro lado, quizás ahí mismo hay una competencia matemática de un género. Bueno, no sé, pregunto. Sí, sí, sí. Justamente vamos a hablar de los estándares, porque desarrollé un poco el cómo se mira el estándar y cómo se miran estas cosas que nosotros queremos que los profesores desarrollen, ¿sí? Y es la situación que ocurre en Chile. Entonces, nosotros en Chile tenemos un currículum que tiene muchos objetivos, que tiene muchos contenidos también, y lamentablemente son cosas que no se están adquiriendo y que también es muy difícil en cómo nosotros lo estamos desarrollando, ¿ya? De hecho, ahora hace poco hubo una consulta pública de qué cosas había que enseñar y qué cosas no había que enseñar. Y, por ejemplo, hubo una gran reestructuración en el ámbito de las ciencias, en donde ahora se considera un desarrollo de estos cursos, que eran los cursos de ciencia, mucho más integrados y con un carácter y una visión mucho más interdisciplinar. Pero en matemáticas quedan los mismos contenidos de siempre, solamente que se agrega y se incluye que el aspecto histórico sea muy importante en el desarrollo de las clases. ¿Sí? Entonces, hubo un plan de reactivación que funcionó, pero que todavía no tiene toda la idea y el cuerpo que se buscaría o que se quisiera buscar. ¿Sí? Entonces, en los estándares, creo que parece que mi lámina siguiente. Ya. Mi lámina siguiente, y de ahí voy a hablar más de los estándares. Mi lámina siguiente tiene que ver con que nosotros acá en Chile tenemos declaradas estas habilidades complementarias a los contenidos. Y, por ejemplo, aquí estoy mostrando, yo me situé aquí en Dinamarca, porque es en donde más se coloca el aspecto del comunicar, ¿ya? Es donde más se habla de la competencia de comunicar y en donde se entiende esta parte de comunicar la matemática como algo más completo, como una visión mucho más amplia de simplemente los contenidos y las habilidades, ¿ya? ¿Quién podemos medir si los alumnos en Dinamarca razonan matemáticamente? Hay datos de hay todo eso. En la, Luego, sí, razonar en la, está al principio, la primera.
Sí, ¿Verdad? Es- sí, sí. Porque en las pruebas ellos, que es justamente la prueba en la prueba PISA, que es la que mide estas competencias. Entonces ellos salen mucho mejor en las pruebas PISA que nosotros. ¿Ya? Sí, no lo puse, lo voy a agregar para la próxima. Gracias. Entonces, algunas de ¿en qué otras partes se han hablado de esta competencia de comunicar en la formación docente? Ah, porque aquí también dice argumentar y comunicar, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo entendemos el argumentar y comunicar aquí? Nosotros la entendemos como argumentar y comunicar un contenido específico de matemática, que no tiene que ver con el comunicar global, ¿sí? En el poder desenvolverme en matemática o poder moverme en distintos campos y poder entenderlo de distintas formas, ¿ya? ¿Qué es lo que apuntamos a hacer? Yo, disculpame, yo Sí, en la línea anterior, esas son las de secundaria sí. y también las de profesores. No, no sé. Ah, no. Yo por lo menos la revuelvo todo el día. Porque esas son las que tienen que desarrollar los niños. Porque, claro, porque en el currículum están puestos los objetivos y están puestas estas habilidades. Y estas son las habilidades que se quieren desarrollar para los objetivos en enseñanza media. Entonces nosotros en la universidad, en donde tenemos que formar nuestros docentes, futuros docentes, también tratamos de ir desarrollando las habilidades, pero no lo tenemos tan específico como, por lo menos la UNCE, como lo colocan en el colegio, ¿ya? Pero sí hacemos énfasis en cuáles son las habilidades. De hecho, yo en mi proyecto de investigación, lo que he logrado comprobar es que argumentar y comunicar, por lo menos en geometría, que es el curso que yo enseño, es uno de los más desarrollados en comparación con los otros, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿dónde más se ha trabajado con el tema de la comunicación y en cómo se entiende la comunicación? Ha sido en el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, eso en Estados Unidos. Y bueno, y aquí otra vez vuelve a NICE el 2002 con respecto a la competencia comunicativa en Dinamarca. Y entonces, la reflexión que yo propongo es que nosotros deberíamos tratar de que nuestros profesores en el futuro pudieran tener esta sensación de ser divulgadas y divulgadas del conocimiento, ¿sí? Que pasaran por algunas de estas actividades, que hicieran algún otro tipo de cosas, que tuvieran más conocimientos que no son propios de los que van a desarrollar en la carrera, porque, por ejemplo, de hecho, en la carrera no hay un curso de historia de las matemáticas, y que sería como esencial, ¿no? O bueno, hay una discusión también, podríamos discutir, ¿sí? Pero, de alguna manera, cómo la cultura está presente en la matemática, o inclusive ahora cómo el juego se relaciona con la matemática, ¿sí? Y entonces, algunas de las personas que han investigado de la comunicación en la formación docente son estos artículos que están acá, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, son algunos de los primeros que han estudiado en cómo los estudiantes comunican las ideas. En el 2010, el papel del lenguaje en la comunicación matemática, pero ahí en contextos multilingües, porque estas eran formaciones de personas que tenían distintos idiomas. Por ejemplo, las fronteras de México con Estados Unidos, ahí hay personas que hablan inglés y en español, entonces ahí tienen ciertas dificultades en cómo se entregan los contenidos y en qué cosas se aprenden, ¿ya? Y aquí hay algunos, por ejemplo, este fue un estudio en donde se analizan distintos textos y se ven cómo hay problemas con la comunicación en los estudiantes de pedagogía. Y los currículos nacionales también hay un estudio de cómo se analizaron esos currículos nacionales y parece que ahora sí que viene la lámina de cómo están los estándares docentes, ¿ya? Entonces hice un análisis ahí con ChatGPT de cómo estaba presente
Ya no sé si eso fue popular o impopular, pero bueno, ya lo hice. Entonces ahí está un poco de esa lámina que resume en dónde están presentes la habilidad de comunicación. Entonces, por ejemplo, la dimensión de comunicación en la enseñanza está en la parte de los estándares pedagógicos que tiene que ver con las interacciones en el aula, ¿ya? El segundo está en la parte de que están los estándares pedagógicos, pero en el ámbito de la interacción y la evaluación. Este es el estándar para matemáticas, ¿sí? El estándar para matemáticas tiene una parte en donde son componentes que hablan de los cursos, de números, la unidad de números, la unidad de geometría, la unidad de ¿cuál era la otra? De estadística, de probabilidad, y de cálculo también hay una. Y entonces ahí aparecen, y de álgebra, perdón, se me había olvidado, ¿ya? Entonces ahí aparecen, y además aparte de eso, aparecen otros en donde están como las condiciones generales de cómo se trabajan estas condiciones. Entonces aquí uno puede darse cuenta, por ejemplo, el 14 yo me acuerdo porque en el 14 uno de los que aparece más descendido en la prueba ND, que es la que miden a los estudiantes, es el de geometría. Entonces uno se puede dar cuenta que en ninguno de los disciplinares estrictos aparece la habilidad de comunicación, ¿ya? Y por ejemplo, aquí, ¿eso qué significa? Eso significa que en realidad estamos muy en debe en el hecho de que, por ejemplo, cómo nosotros vamos formando a nuestros estudiantes y qué cosas podrían ellos aprender de geometría a nivel cultural. ¿Sí? Hablo de geometría porque es el curso que me toca a mí impartir y es como con el que estoy más familiarizada. Y también se puede hacer el mismo análisis en el marco de la buena enseñanza, que es otro texto que te dice cómo tú tienes que ser un buen profesora y profesor. Y ahí también aparecen algunas cosas más que tienen que ver con la comunicación, pero no hay nada tan preciso ni tan desarrollado como lo que tienen en Dinamarca, donde se habla de la competencia comunitaria, ¿ya? Y hace poco se hicieron, bueno, aquí hay un último estudio que fue hecho por una persona de acá de la Católica, en que proponen una herramienta para poder medir cómo está la habilidad comunicativa en los docentes en ejercicio. Entonces se hace un estudio de ellos y hay una rúbrica propuesta para poder desarrollar y poder ver cómo están comunicando nuestros docentes, ¿ya? Ellos proponen esa herramienta. No tienen un artículo todavía de un estudio de casos de qué es lo que pasó con esa aplicación, solamente está la herramienta para poder medir, ¿ya? Que ya la validaron y ya la desarrollaron. Y antes, y eso también fue desarrollado por una chilena que es Vargas y Apa Plaza, hicieron un estudio explícito de la ausencia del desarrollo de la competencia comunicativa en algunos programas formativos de Chile, ¿sí? Y ahí ellos desarrollan y ven cómo está la carencia de eso en la formación docente, ¿sí? No me quedó claro en qué consiste la herramienta que me lo va a agregar a los colaboradores. Ellos desarrollaron una rúbrica para ver las clases. Entonces proponen una rúbrica en donde proponen ciertas categorías para poder medir cómo está la habilidad comunicativa presente o no presente en el ejercicio docente, pero durante una clase. Y entonces acá, por ejemplo, lo que proponen acá tiene que ver con la gestión de oportunidades de participación, con la gestión a través de preguntas y con la gestión del error. Y cómo eso aparece o no aparece en la clase. Y ahí hacen una medición al respecto de eso. Y las categorías que propuso Vargas en el 2013, que el 2019 ella lo aplica en vez de la formación docente, las carreras de formación docente en Chile, son estas que están acá. ¿Es la Claudia Vaquero? Sí, Claudia Vargas, que trabaja en USACH. ¿Ya? Y entonces esos son los estudios que tenemos al respecto de esta habilidad comunicativa.
Y además, entonces ahora aquí hay algunos estudios que muestran cómo, por ejemplo, esta participación en actividades de divulgación de los estudiantes que están en formación docente han sido un aporte para su formación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este artículo, bueno, este fue un trabajo que desarrollaron las personas del Círculo Quinche, que ahí está Carlos Martínez, como quien lidera la iniciativa, que tiene que ver con los círculos matemáticos. No sé si han escuchado hablar de los círculos matemáticos. Sí, ¿no? Los círculos matemáticos es una actividad que comenzó hace muchos años en Rusia, inició, y luego se movió a California y así en muchos lugares del mundo se desarrollan. Se convocan una comunidad de personas y empiezan a desarrollar un problema y distintas actividades, pero lo resuelven en conjunto. Entonces, una actividad y que también va buscando cosas propias de la comunidad, ¿sí? Entonces van desarrollando problemas y se van juntando. En este caso, ellos se juntan todos los sábados, ahí en un lugar distinto a la universidad, porque están ahí como cerca de la biblioteca, pues. Y entonces, por ejemplo, quienes participan como monitores, porque convocan a estudiantes del colegio, están los monitores de la universidad, están las personas que diseñan las actividades, dicen que, por ejemplo, esto le ha permitido ver cómo relacionarse con estudiantes del sistema escolar, ¿ya? Porque en general, bueno, ahora hay muchas más prácticas docentes, pero no siempre habían tantas prácticas, entonces como que los estudiantes van y tenían que ir a la práctica docente, que ya es una estructura de una sala de clase, en cambio aquí es un ambiente diferente, es un lugar más amigable, están conversando, no se tienen que enfrentar así a colocar impositivamente una clase como tal, y es diferente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la otra dice la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes no formales a través de la generación de instancias en las que se pueda poner en práctica el quehacer pedagógico. ¿Sí? Esas otras son algunas de las conclusiones de los tutores, que son estudiantes en formación. El año 2021, Marianela Castillo, que es la persona que está ahí arribita en la foto, ella hizo un estudio junto a sus estudiantes que participaron como monitores en el Festival de las Matemáticas del año de Los Ángeles, ¿ya? Y entonces ellos también ven cómo pueden proponer o cómo pueden llevar esta actividad que hay en el Festival de Matemáticas, que en general son actividades lúdicas, interactivas, en donde se van jugando con algunos elementos de la matemática para su sala de clase, ¿sí? Y lo valoran como de manera positiva, le ayudó en su vocación y, por supuesto, les promueve este uso de este material concreto para poder desarrollar en su clase, ¿ya? Que son experiencias que no siempre se tienen. Aquí hay otros artículos en donde se relaciona contribuciones desde la divulgación a la educación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este que tiene que ver con esta relación que hay entre la educación científica y la divulgación de la ciencia. Entonces, algunas de las conclusiones son que, por ejemplo, esta tarea de la divulgación consiste en recontextualizar en una situación comunicativa común un conocimiento previamente construido en contextos especializados. Y entonces, de alguna manera, ¿cómo la divulgación científica ayuda a la educación científica al poder desarrollar estas actividades en la sala de clase, ¿sí? Como propuestas. El tema de la alfabetización científica fue trabajado en este artículo, en donde también se hace esta necesidad de vínculo entre la educación científica formal y la informal, ¿ya? Y como también, por ejemplo, la necesidad de que los formadores tengan una formación en divulgación, ¿sí? Ellos proponen eso, estudian eso.
en la alfabetización científica. Y este proyecto fue expuesto en una conferencia que se llama Mathematical Bridges, que son como puentes entre la matemática, que son los que están allá, que son distintos poliedros que la gente hizo. Entonces el proyecto consistía en que las personas tenían que adoptar un poliedro, y adoptar un poliedro significaba hacer tu propio poliedro y subirlo a la página web que tenía esta persona, y después sacar tu foto y entonces colocabas tu foto ahí. Y él hizo una tesis de doctorado, de hecho, en donde se estudió cómo este proyecto benefició y de cierta manera integró a la comunidad a ser partícipe de esta iniciativa de adoptar un pueblo. ¿Ya? Y ahí como que también uno aprovecha de sacar otras conclusiones más. Es súper largo. Esto también está disponible para ver la tesis gratis. Y acá hay un acta de congreso en donde también se propone cómo la divulgación de la educación matemática para la formación docente. Entonces aquí en este estudio se explora el impacto que puede tener en el desarrollo profesional del profesor, y hay un estudio estadístico que está basado en un marco teórico. Y este aquí es un marco teórico que es el MTSK, que tiene que ver con los temas del conocimiento que manejan los profesores de matemáticas. ¿Ya? Y hay otras propuestas que, por ejemplo, están escritas en el Libro Blanco de las Matemáticas, que fue un libro que desarrolló la Sociedad de Matemáticas Española, en donde colocan a la divulgación como uno de los motores principales para poder conseguir la motivación del estudiante. ¿Sí? Y lo colocan, y esto fue desarrollado por la Sociedad Matemática, por la Real Sociedad Matemática Española. ¿Ya? Y también en México tienen alta investigación al respecto de la divulgación, y estos han sido algunos de los aportes que ellos han hecho, ¿ya? En el Congreso de la SOMIDEM, que tiene que ver con la Sociedad de Matemática, Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, ¿ya? Y entonces ahí hay propuestas que surgen a partir de la divulgación para el aula de clase. Y aquí hay esta otra investigación que tiene que ver con cómo el juego produce ciertas estrategias que te entregan, que te entregan esta formación de la comunicación, ¿ya? Y ahí cómo se puede visualizar una transición de la dependencia a la autorregulación. Entonces ahí hay una propuesta, y esta es una propuesta para estudiantes de educación primaria, ¿ya? Y esto también está hecho son investigadores chilenos quienes escribieron ese artículo. Y entonces aquí era lo que yo les decía, ¿sí? Estas son como las caras del tetraedro, entonces me imaginamos tetraedro en nuestra cabeza. Y entonces, y estas son las cosas que se están involucrando. ¿Por qué se está involucrando en la transposición didáctica? Un poco por lo que dije antes, nosotros queremos llegar con un mensaje, y ese mensaje lo necesitamos adaptar o transformar para nuestras personas que están en la audiencia. Queremos comunicar de una manera adecuada y tenemos que elegir la manera en la cual queremos comunicar, ¿sí? Hoy día estamos aquí en esta sala, somos todas personas que estamos en la universidad, podemos estar sentadas más de media hora escuchando a alguien. Pero si vamos a ir a trabajar con niños pequeños o niñas pequeñas, sabemos que no podemos tenerlos más de 5 minutos sentados haciendo nada, ¿cierto? O solamente escuchando a alguien. Entonces tenemos que buscar cómo vamos a comunicar para nuestra audiencia. ¿Qué queremos mostrar o qué queremos comunicar? Algo, alguna idea de matemática. Y eso influye, y aquí en concreto, porque esto se puede aplicar a cualquier persona, ¿cierto? Y a estudiantes no están más de 5 minutos sin tener el celular en la mano. Yo creo que a lo mejor a ustedes les pasa parecido, ¿no? Entonces, como mi propuesta va a la formación docente, eso influye en su formación docente, en su identidad docente. ¿Qué es su identidad docente? ¿Cómo quiero ser yo como futura profesora? ¿Sí? Todas las experiencias, todo lo que yo viva va a formar parte de mi identidad docente.
muchos de los estudiantes que nosotros tenemos, cuando salen o egresan, quieren ser como el profesor que tuvieron en su colegio. O sea que todo lo que, el transcurso que pasó en nuestras salas no le hizo mucho sentido porque no cambió silenciándose. Era el profesor y profesora que querían ser que bien, ¿ya? Que no significa que sea bueno o malo, si al final es parte de la identidad que uno tiene, ¿ya? Entre enseñar y divulgar no hay mucha diferencia. ¿En qué sentido? En que tenemos que preocuparnos de a quién queremos transmitir nuestro conocimiento. Necesitamos darle una motivación y vamos a buscar cuál es la motivación. ¿Cómo se lo vamos a comunicar? ¿Y por qué estamos haciendo ese proceso? ¿Sí? ¿Por qué tú quieres divulgar o por qué tú quieres enseñar? ¿Y qué es lo que tienes que enseñar? ¿Ya? Y acá, en este esquema, está un poco lo que nosotros trabajamos en matemática. ¿Cómo trabajamos? Como matemáticas, como matemáticos. ¿Y cuáles son las habilidades que nosotros queremos que ellos desarrollen? ¿Y cómo podemos hacer en este tránsito? Este tránsito lo podemos hacer mediante un aprendizaje activo que lo podemos proponer a partir de actividades que vengan de la divulgación. ¿Ya? Porque estamos buscando tener una profesora y un profesor que tengan más o menos todas esas características. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos seleccionar un contenido revisando las dificultades o podemos ver la naturaleza del tema o podemos ver cómo es en nuestro grupo. Y ya conocemos a nuestro grupo de estudiantes. Vamos a buscar o desarrollar un trabajo que ellos, que les propicien la investigación, que no sea algo tan simple, que ellos vengan y discutan el tema, que vayan integrando ciertos aspectos de la clase y que se desarrolle de forma progresiva, porque es lo mismo que en matemáticas, ¿sí? No puedo ir a aprender a desarrollar integrales triples si no sé hacer derivadas. Ya sí, ¿cierto? Voy de manera progresiva. Y trato de situar este aprendizaje en un contexto cercano. Esa es una triada que uno puede utilizar para desarrollar en clase. Y aquí hay algunas propuestas, ¿sí? En honor al tiempo, entonces esto lo voy a pasar un poco rápido. Pero estas son algunas de las actividades que yo fui haciendo con mis cursos en los cursos de geometría en la universidad, ¿ya? Entonces, uno siempre tiene que estudiar un teorema, y cuando uno estudia un teorema, por lo general ponen el teorema, uno pone la hipótesis, pone la tesis y demuestra el teorema. Y después aplica el teorema en algún otro ejercicio. Entonces acá, esto fue un poco distinto porque lo que se hizo fue que se escribió cuál era el teorema, que en este caso era el teorema del coseno para los ángulos triedros. Entonces los ángulos triedros son los ángulos que se forman, por ejemplo, el esquino de cada, que se convocan tres caras, tengo un ángulo triedro, y hay una relación entre los ángulos planos y los triedros, y ese es el teorema del coseno. Entonces lo que los estudiantes tuvieron que hacer fue cada uno hacer su ángulo triedro, que no todos fueran 90, para que no fuera tan fome. Y entonces aquí tenían que ir escribiendo las medidas y identificar cuál era el opuesto. Entonces, si es que ellos hacían bien el ejercicio, aquí cuando se calculaban los cosenos y se veía la igualdad, esta diferencia tenía que ser más o menos 0, porque si no habían medido algo, no habían entendido mal el tema, ¿ya? Entonces era como un previo a la actividad, ¿ya? Otra de las actividades que también se han hecho es que cuando se hacen marchas acá en Chile, siempre hay una convocatoria gigante en la Plaza Italia o en Plaza Dignidad o Expacidad, no sé. Se junta mucha gente y hay una foto emblemática que fue la del 8M del 2000, antes justo de la pandemia, ¿ya? Y ahí llegó mucha gente. Entonces, lo que tenían que hacer los estudiantes era estimar cuántas personas había para la foto que yo les di.
Y ellos hicieron ese proceso usando GeoGebra. Y tenían que además medir cuántas personas cabían en un metro cuadrado y luego estimar cuántas personas finalmente eran las que estaban, comparando las noticias del momento. Entonces, además tenían que hacer una discusión de que los carabineros dicen tantas personas, las que convocan a la marcha dicen otras, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Cuántas eran en realidad? Sí, entonces ahí tienen que hacer un trabajo usando la tecnología, una noticia en concreto. Y además el concepto de semejanza, que era lo que me interesaba que aprendieran. ¿Sí? Otra de las actividades, esto se realizó en pandemia, y era que el concepto de dimensión no es un concepto tan fácil muchas veces de manejar. Entonces se les propuso ver algunos videos y luego de ver los videos tenían que hacer una serie de preguntas, y para esas preguntas después ellos tenían que hacer como un debate de ideas. Entonces salía la pregunta al azar, un grupo contestaba y el otro grupo decía, no, que yo creo que están equivocados, su respuesta no me parece, y entonces a partir de eso había una discusión y luego se hacía una evaluación de esa actividad. ¿Sí? Como aquí en general, por lo menos en la universidad hemos tenido mayoritariamente son personas de Santiago, viven en distintas comunas de Santiago, y entonces para poder empezar a dibujar en el GeoGebra, la primera tarea fue dibujar el mapa de su comuna. Y ahí entre ellos iban comparando quiénes vivían en la misma comuna, se conocieron un poco, aprendieron a ver cómo se hacían los dibujos en GeoGebra y cosas. Esto tenía que ver con la idea del volumen. Entonces siempre nos regalan estas bolsas de papel y nosotros tenemos estos cilindros de papel higiénico que puede uno coleccionar en una bolsa, y entonces la pregunta es ¿cuántos cilindros habrán en la bolsa o no? Entonces tiene que ver con el volumen, pero además tiene que ver con la forma. Entonces la respuesta más clásica era calculo el volumen de uno, calculo el volumen del otro, divido y digo que hay tantos. Pero en realidad ahí no estoy considerando cuál es la forma de las figuras. Y ahí entonces tienen que hacer otra vez, revisar los conceptos. ¿Ya? El proyecto Poliedro, esto otro del arte y la geometría del Museo de la Memoria. Entonces tomaron algunas obras del Museo de la Memoria y empezaron a identificar la figura geométrica de lo que se veía en el Museo de la Memoria. Tuvieron que desarrollar actividades para poder ellos enseñar los conceptos que vimos en clase y después los pusieron en una feria en la sala. ¿Qué cosas necesito de geometría para poder construir un volantín? La Semana del Sol, en donde aparecen un montón de conceptos de geometría que se realizó ahí en la universidad, que tenemos un observatorio, entonces como que ahí se hizo una mezcla de la gente de física y entre la gente de la matemática. Y como por ejemplo hacer una tarjeta de Navidad tiene mucho que ver con semejanza. Y esta es la última. Bueno, estas actividades cambian un poco en ellos. Esa era la pregunta de investigación. Y aquí va la respuesta. Entonces, lo que ellos tuvieron que hacer fue dibujar cómo ellos harían su clase de geometría al inicio del curso y al final del curso cómo ellos harían su clase de geometría. ¿Ya? Entonces, los dibujos no se ven tan bien, y este es un primer acercamiento de lo que uno puede ver, pero por lo menos acá hay personas que están jugando, y uno de los juegos se llama barometría, que fue un dominó que ellos diseñaron, en donde aparecía un dibujo y en el otro lado aparecía la ecuación de la cónica, y así empezaron a hacer match en distintas cosas. ¿Ya? Entonces, cambió en algo un poco su identidad docente, un poco, porque sigue estando en la pizarra, en casi todas las diapositivas, y entonces ellos sintieron que cambió un poco su percepción de la forma de hacer la clase de geometría. Pudieron identificar otros elementos, pero todavía hay detalles que faltan. ¿Sí? Y eso es lo que continuamos investigando en, en mi proyecto de investigación. ¿Ya? Ese trabajo fue desarrollado junto a Tamara del Valle, y ahora supuestamente debiese salir. Bueno, ya está el artículo publicado en ese libro. ¿Sí? Eso era por eso. Muchas gracias.
Excelente. Ah, lo otro que le traje el libro de regalo. Ah, Sí, para la biblioteca. bien. Para el grupo. Y ahí está uno de los capítulos donde habla de la metodología activa. Gracias. Bien. De nada. No, no pregunté. No, absolutamente. Ya, ya. Vamos al cafecito porque Súper. está todo programado para que sea. Gracias, María. De nada. Muchas gracias. Ya tengan bien.